Nebuzaradán, un nombre que pasa desapercibido para muchos, pero que cambió la historia para siempre. Fue el hombre que arrasó Jerusalén, quemó el templo de Salomón y condujo al pueblo de Judá al exilio babilónico. Un simple general cumpliendo órdenes o un instrumento de algo mayor. Su papel en la caída de Jerusalén no fue una casualidad, y lo que descubrirás hoy te hará ver esta historia bajo una nueva luz. Jerusalén, la capital de Judá, no era solo una ciudad, era un símbolo sagrado, un faro de esperanza para su pueblo. Desde que el rey David la conquistó y su hijo Salomón construyó el templo de Salomón, Jerusalén representaba la presencia de Dios en la tierra. Sin embargo, la estabilidad de la ciudad dependía de su obediencia a la voluntad divina, y con el tiempo, las decisiones de sus reyes la llevaron al desastre. La caída de Jerusalén no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de alianzas fallidas, rebeliones y un destino sellado por su propia historia. El rey Nabucodonosor II, gobernante del imperio babilónico, no toleraba insubordinaciones. Judá ya estaba bajo dominio babilónico, pero su monarca, Sedequías, desafió la autoridad del emperador. Como respuesta, en el año 586 a.C., Babilonia impuso un sitio brutal sobre Jerusalén. El hambre, la desesperación y la guerra desgarraron a la ciudad desde adentro. Sin provisiones y sin fuerzas para resistir, los muros que alguna vez protegieron el templo y el palacio real se convirtieron en su prisión. La soberbia de Judá lo llevó a este punto, pero lo peor aún estaba por venir. Entonces entró en escena Nebuzaradán, el temido capitán de la guardia de Nabucodonosor. Con órdenes claras y sin piedad, lideró la destrucción total. El templo de Salomón, el orgullo de la nación, fue incendiado hasta reducirse a cenizas. Las casas y edificaciones más importantes fueron arrasadas, y los muros de Jerusalén, derribados piedra por piedra. El pueblo que no fue asesinado en la invasión, fue deportado a Babilonia, dejando la ciudad en ruinas. Pero no todos compartieron el mismo destino, algunos fueron tratados de forma distinta. En medio del caos y la destrucción, había un hombre cuya historia tomó un rumbo inesperado, el profeta Jeremías. Mientras la mayoría de los habitantes de Jerusalén fueron asesinados o enviados al cautiverio babilónico, él recibió un trato diferente. Nebuzaradán, quien comandaba la masacre, había recibido órdenes directas de Nabucodonosor II, no tocar al profeta. Algo curioso, ¿no? En lugar de tratarlo como a los demás, le ofreció protección. Aunque Jeremías había advertido al pueblo de Judá sobre la inminente caída de Jerusalén, nadie le escuchó. Ahora, en la tragedia, su voz cobraba un significado más profundo. Jeremías no solo fue salvado, sino que Nebuzaradán le ofreció una elección inusual. Podía marchar a Babilonia como un hombre libre, con seguridad y provisiones, o quedarse en Judá con los pocos que quedaron. Sorprendentemente, el profeta optó por quedarse. ¿Por qué rechazar una vida más estable en el corazón del imperio? Tal vez porque su misión aún no había terminado. Nebuzaradán, lejos de ser solo un cruel ejecutor, parecía comprender que había algo especial en Jeremías. Por órdenes de su rey o por convicción propia, le dio libertad y lo trató con respeto. Pero su historia no terminó ahí. Antes de partir, Nebuzaradán no solo dejó a Jeremías en Judá, sino que le proporcionó provisiones y un obsequio, algo impensable para un general de guerra. Un gesto que revelaba que incluso en tiempos de destrucción, había lugar para la misericordia. Quizás no fue solo una orden imperial, sino el reconocimiento de que el Dios de Israel estaba detrás de todo. Pero lo que nadie esperaba es que la historia de Nebuzaradán no acabaría con la caída de Jerusalén. Años después, su nombre volvería a resonar en los registros, y esta vez, con un giro aún más sorprendente. Si la historia de Nebuzaradán terminara con la destrucción de Jerusalén, ya sería un relato impactante. Pero las tradiciones judías lo llevan aún más lejos. En los textos rabínicos, este hombre no es solo un soldado despiadado, sino un guerrero con una ferocidad comparable a un león. Algunos relatos lo describen como un instrumento divino para castigar a Judá, mientras que otros insinúan que su destino fue mucho más complejo. Se cuenta que llegó a Jerusalén con cientos de hachas especiales, capaces de romper cualquier metal, pero antes de que pudiera derribar las puertas, algo extraño sucedió. Según el Midrash,
Cuando Nebuzaradán intentó entrar en el templo de Salomón, vio algo inusual, sangre burbujeando en el suelo. Al preguntar qué era, los judíos le mintieron, diciendo que pertenecía a sacrificios antiguos. Pero al comparar con sangre animal, notó que ésta seguía latiendo. Descubrió entonces que era la sangre de Zacarías, un profeta asesinado injustamente por su propio pueblo. Enfurecido, Nebuzaradán ordenó la ejecución de cientos de judíos, creyendo que debía apaciguar aquella sangre vengadora. Sin embargo, por más personas que mataba, la sangre no dejaba de brotar, hasta que finalmente comprendió el peso de su acto. Aquí es donde la tradición toma un giro inesperado. Se dice que al presenciar este fenómeno, Nebuzaradán se cuestionó todo lo que creía. Si la sangre de un solo profeta podía seguir clamando justicia, ¿qué significaba su propia vida de violencia? Algunos textos afirman que desertó del ejército de Nabucodonosor, repartió sus bienes y se convirtió en prosélito del judaísmo. ¿Podría ser esto cierto? No hay pruebas definitivas, pero la historia sugiere que hasta el más brutal de los verdugos puede llegar a reconocer la soberanía del Dios de Israel. ¿Pero qué dice la arqueología sobre este personaje? Si bien la Biblia y la tradición judía nos brindan un retrato intrigante de Nebuzaradán, los hallazgos arqueológicos también aportan información clave. En los registros babilónicos, su nombre aparece como Nabuzaridina, lo que sugiere que no era un simple soldado, sino un alto funcionario del imperio babilónico. Algunos documentos indican que tenía un rol crucial en la administración real, con títulos que podrían traducirse como jefe de los ejecutores o comandante de la guardia. Esto confirma que estaba entre los hombres de confianza de Nabucodonosor II, con responsabilidades que iban mucho más allá de la guerra. Pero su papel no terminó con la caída de Jerusalén. Años después, en el año 582 a.C., Nebuzaradán regresó para realizar una segunda deportación, llevándose a 745 judíos más a Babilonia. ¿Por qué? Algunos estudiosos creen que fue para sofocar rebeliones o completar la reubicación de los últimos sobrevivientes. Esto muestra que su misión no fue solo destruir, sino también controlar la transición de Judá al dominio babilónico. A diferencia de otros invasores, no dejó a la ciudad en el olvido, regresó para asegurarse de que la conquista fuera definitiva. Curiosamente, el hecho de que su nombre aparezca en registros oficiales sugiere que su legado en Babilonia fue duradero. En la corte de Nabucodonosor, estos cargos eran otorgados solo a aquellos con extrema lealtad y habilidad política. ¿Era simplemente un ejecutor despiadado o entendía que estaba cumpliendo una función dentro de un plan mayor? Los arqueólogos pueden revelar fragmentos de su historia, pero la perspectiva teológica nos da otra visión. Su papel en la caída de Jerusalén no fue un accidente de la historia, sino un juicio divino anunciado con siglos de antelación. Desde la visión humana, la caída de Jerusalén fue una tragedia, el templo de Salomón en ruinas, el pueblo deportado, la ciudad devastada. Pero desde la perspectiva teológica, fue el cumplimiento de un juicio anunciado. Dios ya había advertido a Judá, a través de profetas como Jeremías, que su rebeldía traería consecuencias. Sin embargo, en un giro sorprendente, no fue un israelita quien reconoció esto, sino Nebuzaradán. Según el libro de Jeremías, 40:2-3, él mismo admitió que la destrucción de Jerusalén no fue obra del poder babilónico, sino un castigo enviado por el Dios de Israel. Esta confesión es impactante. En la antigüedad, cuando un imperio conquistaba a otro, se creía que los dioses del vencedor eran más poderosos. Pero Nebuzaradán no atribuyó la victoria a los dioses de Babilonia, sino al propio Señor de Judá. Esto nos deja una lección poderosa: Dios usa incluso a sus enemigos para cumplir sus propósitos. El pueblo de Israel ignoró las advertencias, pero hasta un comandante babilónico entendió la gravedad de la situación. En la historia bíblica, esto no es un caso aislado. Muchas veces, los extranjeros reconocieron la soberanía divina antes que los propios israelitas. Pero la historia no termina en la destrucción. La misma Biblia que describe la caída de Jerusalén también anuncia su restauración futura. El exilio babilónico fue una etapa dura, pero no el final del pueblo de Dios. Aunque Nebuzaradán cumplió su papel en la ejecución del juicio divino, el relato bíblico nos recuerda que la justicia de Dios siempre va acompañada de misericordia.
La pregunta es, ¿estamos prestando atención a las advertencias antes de que sea demasiado tarde? La historia de Nebuzaradán es una prueba de que el poder humano es efímero y que las civilizaciones se levantan y caen según designios más grandes. Jerusalén fue destruida, pero no fue el final de su pueblo. ¿Cómo interpretas todo esto? ¿Crees que solo fue un general más o un peón en un plan mayor? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para descubrir más historias como esta.